Bueno, primero, gracias a Dios porque me permite estar aquí al frente. Gracias a Dios por la vida del pastor Daniel. Les pido que oren por él, sobre todo esta noche que vienen en carretera. Me imagino que han de llegar en la madrugada o amaneciendo por acá. O a lo mejor ya vienen más cerca, no sé. Así que gracias a Dios por la vida del pastor Daniel. Viene con su esposa, su hijo, con Sari, con todos vienen ahí. Y doy gracias a Dios por ello. Así que estamos aquí reunidos para alabar y glorificar el nombre de Dios. Nada más que antes quería yo decirles algo. Todos los cristianos deben de saber lo que le dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto en 1 Corintios 6:20, ¿verdad? Comprado fuisteis por precio. No es de vosotros, sino que comprado fuisteis por precio. No es que yo haya querido ser cristiano porque yo quiero, no. Jesucristo nos compró. ¿Y cuánto pagó por cada uno? Su sangre maravillosa, derramada en el monte Calvario. Fuimos comprados por precio, y un precio demasiado alto, mis amados hermanos. Amén. Vamos a el Evangelio según San Mateo, capítulo 16. San Mateo 16. Y leemos los versículos del 21 al 28. Después de haber escuchado esta pequeña introducción de que comprado fuisteis por precio, lo leemos todos juntos. San Mateo, capítulo 16, versículos del 21 al 28. Y la bendita palabra de Dios dice así, leyéndola todos juntos hasta el final. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Oremos. Padre celestial, santo, 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 a ti sea toda la gloria, la honra, el honor, el loor. Padre, solo a ti podemos adorarte. Esta tarde estamos aquí reunidos para darte gracias, porque tú pagaste un precio por mi vida, porque tú pagaste un precio por la vida de todos aquellos que te alaban y te glorifican,
para todos aquellos que han aceptado este sacrificio, que tú lo hiciste voluntariamente para rescatarnos de la perdición, para rescatarnos de la muerte eterna. Gracias, Padre. Mi ruego es que, Señor, seas tú quien dirija nuestras vidas. Apártanos del mal, líbranos de la tentación, Señor. Padre, solo tú eres Dios. Te necesitamos. Yo sí te necesito. Los que estamos aquí porque te necesitamos, Señor. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón, que podamos comprender tu palabra, que podamos aprender de ella y ponerla por obra. Gracias, Padre mío. Gracias. Espíritu Santo, muévete. Esta tarde yo te ruego que uses mis labios, que uses mis brazos, mis manos, que podamos, Padre, escuchar tu palabra, pero que quede grabada y la podamos poner por obra. Gracias, gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares. Bien, esta semana pues ha sido la Semana Santa, desde el domingo que será el nombre de Ramos, Domingo de Ramos, y que toda la semana se le conoce como Semana Santa, que no es otra cosa más que la última semana en que Jesús, el Hijo de María, el Cristo, Hijo de Dios, estuvo en esta tierra, caminando en esta tierra. Cuando Jesús caminó por esta tierra, Él era un ser humano igual que tú, igual que yo, que si le pellizcabas, le dolía, que sentía hambre, sentía sueño, sentía sed. Y todo lo que tú sientes en tu cuerpo, Jesús lo padecía, Jesús lo sentía, porque independientemente que Él era Dios, cuando caminó en esta tierra, caminó como un humano igual que tú y que yo. Y Jesús vino a esta tierra a enseñarnos a que sí podemos vivir en santidad. Todo el tiempo que Jesús estuvo en esta tierra estuvo como humano, pero nunca pecó, ni con el pensamiento. Y lo único que hizo fue amar a toda la humanidad. Y eso lo dejó como un verdadero ejemplo de que sí podemos alcanzar la santidad, hermanos. Claro, hace un momento leíamos de que Jesucristo dijo: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame cada día. Pero no como hacen mucha gente o muchas iglesias que hicieron sus cultos a las 5 de la mañana y solo faltaba que cargaran una cruz. No es así. Cuando Jesucristo dijo que tome su cruz y sígame, era dejar estas cosas de este mundo, el amor al mundo, el amor al apego de lo que es esta carne. Y eso es lo que tiene que hacer todo cristiano. A eso venimos al templo, a aprender a vivir como Dios quiere que vivamos, en santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Estando en esa carne, hermanos, esta carne nos insta a pecar. Por eso, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y en el salmista nos dice que
no hay uno, ni siquiera uno, que busque lo bueno. El pensamiento de todos es de continuo el mal. Para eso vino Jesús. Y los que decimos estar en Cristo, tenemos que desechar todo ello y apegarnos a Jesucristo. Esta semana, pues, desde el Domingo de Ramos, han estado escuchando la entrada triunfal a Jerusalén de Jesús. El lunes, cuando maldijo la higuera. Ese pasaje de la higuera a mí me sorprende y me fascina, porque voy a poner un ejemplo, no se sientan mal, yo no juzgo a nadie, pero hay una cosa que es real. A veces dentro del templo, dentro de la iglesia o de las otras iglesias, muchos se sienten muy santos, dicen que no, y son como aquella higuera. ¿Cómo estaba aquella higuera cuando Jesús iba entrando a Jerusalén por aquella puerta, y a un lado de la puerta estaba la higuera frondosa, verde, hermosísima? Se daba golpes de pecho. Y cuando Jesús vio la higuera, la vio tan linda, tan hermosa, que tuvo deseos de comer un higo. Y usted debe de saber que estas higueras, están las hojas, cuando están frondosas, es porque tiene higos. Y abajo de los higos, abajo de las hojas, surgen los higos. Y entonces Jesús se acercó a aquella higuera, dijo: aquí ha de haber bastantes higos. Y Jesús se acercó a la higuera y delante de sus discípulos buscó en toda la higuera un higo. No encontró ni uno. Era pura hipocresía esa higuera, verde, frondosa, pero sin frutos. Y así hay miles de cristianos. Soy santo, santo, santo. Yo voy al templo. Yo aquí. Y dice el apóstol Pablo: ¿dónde están tus frutos? Jesús no encontró ningún fruto en esa higuera. Y al no encontrar ningún fruto, delante de todos los discípulos, la maldijo: nunca más nadie coma un fruto de ti. Y entraron a Jerusalén y se fueron derechito al templo. Cuando Jesús fue a ver aquel templo lleno de tomates, de cebollas, de chivos, de borregos, de caballos, de mulas, de todo. Y lo que más había eran mulas. Bueno, sin aludir a las mulas, ¿verdad? Amén. Encontró de todo en el templo, pero no encontró palabra de Dios. No encontró santidad. Y se dio cuenta que aquel templo había sido hecho ya una cueva de ladrones, engañadores. Y no sé por qué, hermanos, ayúdeme usted, porque yo a veces pienso mal, pero el ser humano de todos los países del mundo, lo que más le gusta es que lo engañen. Dígale una sarta de mentiras, están felices con usted. Hábleles con la verdad, ya se enojaron. Porque así es la carne. Cuando salió Jesús, se fue a Betania, como decía el pastor Dani en su prédica la vez pasada, o el pastor Luis el jueves. El lunes salió de Betania, se fue de Jerusalén y se fue a Betania. Allá durmió, y el martes regresó y fue a limpiar el templo. Y eso se enojó a Anás y Caifás, que eran los sumos sacerdotes. Tenían un negociazo en la iglesia, hombre. Era un negocio particular.
Y cuando Jesús vació las mesas y corrió a todos, pues le acabaron su negocio, tanto a Anás como a Caifás. Y desde ese momento dijeron: este lo vamos a matar. Y desde ahí empezaron a ver cómo lo vamos a matar. Ya lo agarremos, pero si lo agarramos es la fiesta de la Pascua. Los romanos nos van a matar. No podemos hacerle nada ahorita por la fiesta de la Pascua. De ahí Jesús, entrando la noche, el martes, salió y se fue otra vez a Betania. Haga de cuenta de aquí a Jiquipilas, pues, que se iba caminando. Porque como era la fiesta de la Pascua, en Jerusalén, pues todos los hoteles, todas las posadas estaban llenas, porque gente de todos lados de Palestina llegaban a Jerusalén y no había un lugar donde pernoctar. Pero Jesús tenía a sus amigos en Betania, Lázaro, Marta y María, y ellos le daban posada allá a los discípulos. Así que salieron el martes de Jerusalén y se fueron a Betania. Domingo, lunes, martes. Dije que Jesús era humano, estaba cansado. Y el miércoles dijo a sus discípulos: ¿saben qué? Yo lo parafraseo así, no es burla, lo parafraseo nada más. Muchachos, hoy no vamos a Jerusalén, nos quedamos a descansar aquí en Betania. Me imagino que ha de haber dicho: Marta, María, ¿qué? Prepáranos un buen estofado ahí para que comamos. Vamos a descansar. Y Judas, es el momento que él aprovechó. No va a ir a Jerusalén, con libertad voy a ir a hablar con los sacerdotes. Y se fue a Jerusalén y entró al templo y trató con Anás y Caifás, y convinieron en que se los iba a entregar en un lugar, yo sé un lugar donde los romanos ni cuenta se van a dar, no va a haber trifulca. Le voy a dar un beso en la mejilla y ese es, y al otro pan. Convinieron 30 monedas de plata, las recibió y se fue. Llegado el día jueves, era el día de la Pascua, Jesús se vino a Jerusalén, y ya se los han dicho varios pastores, fueron a comer la Pascua, comprar los borregos, etcétera, etcétera. Y allí en el aposento alto, allí cenaron. Como era la fiesta de la Pascua, ahí comieron los discípulos, y ahí Jesús implementó la cena del Señor, que comúnmente se conoce como la Santa Cena, pero no, es la cena del Señor. Y cenó ahí Jesús con sus discípulos. Después de la cena, Jesús ya sabía que había un traidor. Uno de ustedes me va a entregar, ¿seré yo? Y esa pregunta se la hacen todos los cristianos: ¿seré yo? Cuando no tenemos la certeza, la seguridad de que ya tengo la salvación. Digan amén los que ya son salvos. Con seguridad. Porque si no nos van a preguntar ahí, uno de ustedes me va a entregar, ¿seré yo? Porque no tenían seguridad. Y salieron, pero como ya era muy noche y había que caminar de aquí a Jiquipilas, de Jerusalén a Betania, ya estaba oscuro. Y Jesús les dijo: no tenemos dónde dormir aquí en Jerusalén, vámonos allí enfrente, al monte de los Olivos. Jerusalén está así en una especie de cerrito, bajamos al torrente de Cedrón, y en la ladera de la otra montañita, ahí está el monte de los Olivos. Y como a una cuadra
como a una cuadra más o menos, está donde se fue a orar Jesús. Les dijo: ¿saben qué, muchachos? No nos vamos hoy a Betania, vamos a quedarnos aquí. Y se fueron al Monte de los Olivos. De ahí se apartó Jesús con los 3 discípulos más amados y se fue al huerto de Getsemaní. Como les he platicado, hoy en día aquí está el Monte de los Olivos, camino unos 40 metros, hay una avenida de doble carril, ¿no? Atraviesa uno la avenida y entra uno al huerto del Getsemaní. Bueno, eso es actual. Cuando estaba Jesús era puro monte, ¿verdad? Y se fue a orar y le dijo: mire, descubra usted la parte humana de Jesús, la parte humana. Le dice a sus discípulos, con los 3 que se apartó: ayúdenme a orar, por favor, ayúdenme a orar, porque el trago que viene no sé si lo pueda yo soportar. Era la carne, era Jesús el humano. Jesús tenía que hacer la voluntad del Padre y él sabía cuál era la voluntad del Padre. Pero en ese momento la angustia le estaba ganando. Le dijo: por favor, ayúdenme a orar. Se fue a orar y bueno, ya se ha dicho, 3 veces regresó y los encontró durmiendo. Ya la tercera que vino, despertaron y ahora sí ya vamos a orar, Señor. Ahorita ya para qué. Y desde ahí donde estaban, levantó la vista y dice: miren, aquellas antorchas que vienen ahí, ya vienen por mí. Hermanos, Cristo viene. ¿Lo sabe usted? Velad y orad, para que cuando Él venga nos encuentre en el espíritu y no en la carne. Como Pedrito no oró, ni Juanito, ni ninguno de sus apóstoles, ninguno oró, estaban en la carne, no en el espíritu. Y Jesús, que estuvo orando, estaba en el espíritu. Por eso cuando llegaron los soldados romanos con los sacerdotes, Pedro, que estaba en la carne, no en el espíritu, corrió y se le adelantó a Jesús, sacó su espada y le cortó la oreja a Malco. Jesús le dijo: oye, debiste haber orado para que estuvieras en el espíritu. Tu carne es la que te está haciendo que pelees. No vamos a pelear a espadazos. La lucha de un cristiano es con el Santo Espíritu de Dios, no carne, sangre, no a cachetadas. Entonces, guarda tu espada, porque el que espada mata, espada muere. Eso está muy claro. ¿O no está claro, hermanos? Pero hay muchos cristianos que queremos hacer que crean en Cristo a punta de patadas. Eso nunca lo vamos a lograr. Es con el Santo Espíritu de Dios. Yo he querido convencer a 1000 gentes y nunca he convencido a uno solo. Yo no. De repente entregan su vida a Cristo, pero no fui yo, fue el Espíritu Santo de Dios el que los cambió. Por eso ninguno de nosotros podemos decir: es que yo les dije, es que yo no haces nada. Pero si estás en el Espíritu, podemos lograr muchas cosas a través del Espíritu Santo de Dios. Así que después de que Judita le besó, desde ese momento empezó la obra de salvación mía y tuya. Allí empezó a pagar el precio mi Señor Jesucristo. Allí lo patearon, le pegaron, lo encadenaron y se lo llevaron a Jerusalén. Así que para esto, pues ya estamos en el viernes. Ya es viernes. Y ese viernes
Quiero leer lo que dice la palabra de Dios. En San Mateo 27 voy a leer primero. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Leí el versículo 1 y 2 del capítulo 27. Se lo entregaron a Poncio Pilato. Pero ¿qué había pasado? ¿Qué pasó durante todo el día viernes? ¿Nada más lo agarraron preso y ya se lo llevaron y lo metieron al cárcel? No. Cuando se lo llevaron a Pilato, Pilato les dice: ¿cuál es el daño que se te ha hecho? Dice que él es Dios y que él va a destruir el templo y que... son cuestiones de ustedes, júzguenlo ustedes. Y entonces lo sacan de Poncio Pilato y se lo lleva a Anás y le hace un juicio religioso. Después se lo llevan a Caifás y le hacen otro juicio religioso. Se lo vuelven a llevar a Pilato y Pilato dice: es que yo no encuentro nada en él. Dele 40 latigazos más uno y ya que quede libre. No. Y empieza la discusión. Después de que le pegaron los latigazos a Jesús, es el precio por el cual tú fuiste comprado. Después de que latiguearon a Jesús, se rascó la cabeza Poncio Pilato y dice: hey, momento, muchachos, ¿de dónde es él? Pues de Nazaret. Me hubieran dicho eso antes, no tiene nada que ver conmigo. Llévenselo a Herodes. Herodes es el gobernador de Nazaret. Así que lo vuelven a encadenar, lo vuelven a patear y se lo llevan otra vez arrastrando hasta donde estaba Herodes. Según la historia, Herodes era un homosexual. Y como homosexual se burlaba de Jesús y le pegaba de cachetaditas, le escupía y si eres el Hijo de Dios. Y ahí estuvo Herodes haciéndole juicio. Y después de que lo maltrató y le dieron otros 40 latigazos, se le ocurre a Herodes preguntarle a los que lo llevaban: oigan, muchachos, ¿en dónde lo agarraron preso? Pues allí en el huerto de Getsemaní. Ay, hijito, si lo hubieras agarrado allá, yo tendría que ver. Pero como lo agarraron aquí, llévenselo a Pilato. Él es el gobernador de aquí. Yo no tengo nada que ver, así que llévenselo. Lo vuelven a sacar y se lo llevan a rastras, golpeándolo, pateándolo. Haga de cuenta que lo sacaron de aquí y se lo llevaron allá del otro lado del panteón. Y después lo volvieron a traer. Después se lo llevaron al otro lado de Santo Domingo. Después lo volvieron a traer. Después lo llevaron hasta el otro lado, hasta la curva del Cerro Colorado. Y lo volvieron a traer. ¿Se puede usted imaginar cómo estaba Jesús? No había dormido nada toda la noche como humano. Estaba todo ensangrentado, todo golpeado. Estamos hablando del viernes. Ese viernes ya eran después de las 12 del día cuando llegaron otra vez con Pilato al pretorio y le dijeron: bueno, vamos a hacer el juicio. Y le hacen el juicio a Jesucristo, el último juicio ante Pilato. Y me gusta mucho aquí lo que dice la bendita palabra de Dios. Leo en San Mateo capítulo 27, versículos del 15 en adelante, para que lo comprendamos lo que dice la Biblia. Miren lo que dice: ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que ellos quisieran. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada en contra de este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos
persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos le dijeron: sea crucificado. Parece que estoy escuchando a todos los de la misión 12 gritar: ¡crucifíquenlo! Siempre les pregunto: ¿qué hubieras dicho tú si hubieras estado ahí en el pretorio? ¿Qué hubieras dicho? ¿Lo hubieras defendido? ¿Hubieras llorado? ¿O hubieras gritado: crucifícale? Con todo el respeto que se merecen todos los que llegamos a los templos, estamos igual que aquella multitud, gritando que lo crucifiquen por la desobediencia con la que vivimos. Si verdaderamente amáramos a Jesús, podríamos aceptar este sacrificio que Él hizo por nosotros, un sacrificio maravilloso, por medio del cual Él nos ofrece vida eterna. Fuimos comprados por precio. Y mire qué precio: la sangre de Jesús. No es cualquier cosa. No es que sí, voy a ser cristiano y ya, ahí quedó. Vengo al templo, pero allá en el mundo sigo de pecador. Vengo al templo, pero sigo haciendo cosas negativas y malas. Sigo al templo y sigo mintiendo. Vengo al templo y sigo engañando. Vengo al templo y sigo de adúltero. Vengo al templo y sigo. ¿Qué significa? Al igual que aquella multitud que gritaban: crucifícale, crucifícale. Ese es el grito que se puede escuchar. Pero siguiendo con la historia misma de la que estamos comentando, de este día viernes, a eso de las 4:30, 5 de la tarde, cuando Poncio Pilato dijo: bueno, ¿a quién suelto? A Barrabás, que está aquí. Y yo me imagino, dice la Biblia, que era el peor de todos. Era asesino, violador de mujeres, el peor de los rateros, de todo lo que ese era Barrabás. Y de ese lado estaba Jesús. Y yo me imagino que les ha de haber dicho: este les ha robado, este les ha matado. Él les ha dado de comer, Él ha sanado a sus enfermos, Él ha dado. ¿A quién quieren que le suelte? ¡A Barrabás!, gritó la multitud. Y yo estoy seguro que desde ese día soltaron a Barrabás. Y lo que la humanidad busca es a Barrabás. No quieren nada con Jesús. La mayoría estamos como la higuera. Así que cuando vio que no pudo persuadir a aquella multitud, Barrabás se lavó las manos y dijo: hagan con él lo que quieran. Ahí está, ahí se los entregó. Entonces vinieron los soldados romanos y los sacerdotes y le pusieron la corona de espinas, diciendo: ¿dices que eres el rey? Sí, pues ahí está tu corona de espinas. ¿Eres rey? Te vamos a coronar. Y le pusieron una capa y se empezaron a burlar de él. Y ya cuando eran más de las 5, vinieron y le pusieron la cruz en el hombro y le dijeron: órale, cárgala de aquí hasta el Calvario, desde el pretorio hasta el Calvario. Y lo sacaron a latigazos. Era un tramo bastante largo, hermanos. Era como de aquí a la ermita, de aquí a la punta de este cerrito que tenemos enfrente, un poco más, cargando la cruz. Pero dése cuenta que no había dormido nada en toda la noche del viernes. Del jueves para viernes no había dormido nada.
Había sido golpeado, lacerado, no había tomado agua, no había desayunado, no había comido, no había nada. ¿Cómo estaría Jesús como humano? Y sabes, Él aceptó todo ese sacrificio por ti, por ti, por ti, por mí. No es nada más de ser cristianos. Fuimos comprados con el precio de Cristo. Lo que Él pagó fue un altísimo precio por nosotros, su vida misma como humano. Nadie se la quitó, ni fueron los judíos ni fueron los romanos. Él se dio a sí mismo para salvarte. Y regreso a lo que leímos de Pedro, cuando le dijo: apártate de mí, Satanás. ¿Se acuerdan que lo leímos? Se lo dijo a Pedro. Dice: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Nuestra mira tiene que estar en las cosas de Dios, siempre. Pobre Pedrito, antesito le había dicho que le iba a dar las llaves y que sobre esta roca edificaré. Por eso no decía, Jesús no estaba diciendo que sobre Pedro iba a edificar su iglesia. No, Jesús hablaba de él. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. No dijo sobre la roca Pedro. No, Pedro era una piedrita. La roca inconfundible era Jesucristo. Y ahí, imagínense que le acababa de decir que él iba a ser el que iba a tener, iba a ser el de la iglesia. ¿Cómo va a ser el Papa si al ratito le estabas diciendo: apártate de mí, Satanás? Lea la Biblia. Apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Así que, mis amados hermanos, el día viernes Jesús cargó la cruz hasta donde pudo. Después le ayudaron, subieron, lo clavaron en la cruz, lo colgaron. No era alta la cruz, si al caso tenía 1 metro de altura. A 1 metro del suelo quedaban los pies de Jesús, aproximadamente. Crucificaron al ladrón, un ladrón a la izquierda y otro a la derecha, y en medio al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya eran casi las 6 de la tarde cuando Jesús expiró, no sin antes decirle al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y si leemos los 4 evangelios, cada Mateo, Marcos, Lucas y Juan dan una pequeña descripción diferente. Muchos dicen: se contradice la Biblia. No, se complementa, porque todos vieron un punto de vista diferente. Así que Jesús, estando en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y alzando los ojos al cielo, dice la Biblia, le dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Y la única razón que yo como humano encuentro es de que tu pecado, mi pecado, estaba sobre Jesús. Y Dios no está donde hay pecado. Y allí en la cruz estaba Jesús, y Dios no hizo nada. Y Jesús murió. José de Arimatea corrió ante el sumo sacerdote: ¡Ey, deme el cuerpo de mi maestro! Lo voy a sepultar. No sin antes llamar a los sacerdotes: es que ya dijeron que lo quieren
desenterrar y se lo van a llevar. Entonces Pilato dijo: ahí está, llévense una guardia de soldados y vigilen la tumba, que nadie lo saque. Y José de Arimatea, en el jardín de él, tenía una tumba así en la peña, una tumba que era para él, para José de Arimatea, pero era nueva, él la había mandado a labrar. Y dijo: allí se va a sepultar el maestro. Llevaron a Jesús, lo metieron a la tumba y la cerraron. Eso fue el viernes, hermanos. Ya terminó el viernes. Ahora vamos al sábado. ¿Qué pasó ese día sábado? En Apocalipsis y en otras partes de la Biblia se nos da a entender, porque ningún evangelista nos dice nada, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan. Lo que sí se nos da a entender, que pasó en la tumba el día sábado, estuvo en la tumba. Pero si leemos otras partes de la Biblia, podemos nosotros deducir que Jesús bajó hasta el mismo infierno, depositó el pecado de todos en el infierno, le arrebató a Satanás las llaves del bien y del mal, y emergió con poder y gloria, y al tercer día resucitó, dejando el pecado en el infierno. Por eso un cristiano, cuando entrega su vida a Cristo, ya no debe volver a pecar, porque Cristo Jesús ya, mis pecados ya los dejó en el infierno. Yo ya no tengo pecados. Entonces tengo que mantenerme limpio, puro, para mi Señor. Entonces Jesús emergió. Y el domingo en la madrugada, las mujeres, María Magdalena, María la madre de Jesús, y todas las demás Marías que andaban ahí, porque eran muchas Marías, fueron a la tumba a ungir a Jesús en la madrugada. ¿Por qué fueron en la madrugada? Pues porque no querían tener problemas con el gobernador, ni con los romanos, ni con los sacerdotes. ¿Por qué lo querían ungir? Porque ya no hubo tiempo de ungirlo el viernes. Porque para los judíos, en cuanto sale la primera estrellita, inicia el Sabbat. Y cuando ya es el Sabbat, nadie, ni un judío, puede hacer nada, mucho menos tocar a un muerto. Entonces, por eso José de Arimatea corrió, dijo: bájenlo, bájenlo, bájenlo. Lo bajaron, lo envolvieron en el sudario y así se lo llevaron. Porque los judíos tienen la costumbre de no sepultar a nadie, sino antes no ungirlo con aceite y con especias y todo el cuerpo. Pero ya no hubo tiempo, ya no lo pudieron ungir, porque ya estaban noticiando, y para que no los mataran, agarraron y lo sepultaron. Por eso el domingo, en cuanto desaparecía la primera estrellita, terminaba el Sabbat judío, ya era domingo. Y entonces las mujeres corrieron a la tumba para ungir el cuerpo de Jesús. Yo creo que ellas pensaban: lo vamos a encontrar todo apestoso, porque por ahí llevaban especias aromáticas, aceites y todo para ungirlo. Pero desde que se iban acercando, notaron: ¡hey! La tumba está abierta. La tumba está abierta. Y se fueron acercando, y un ángel parado en la puerta de la tumba les dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Se quedaron. Bueno, no sé nosotros qué habríamos hecho, ¿no? Hasta los mismos soldados estaban espantados. El ángel les dijo que se fueran a Jerusalén y que allá les iba a hablar el maestro.
Jesucristo resucitó. Jesucristo resucitó y ahí está mi victoria. Yo soy cristiano porque Cristo resucitó, porque Jesucristo venció la muerte, porque gracias a Él yo también voy a vencer esa muerte. Tenemos vida eterna con Cristo Jesús. ¿Se da cuenta de ello? Y fuimos comprados con la sangre de Cristo. Por eso debemos mantenernos en obediencia a la palabra de Dios. Por eso debemos de ser verdaderos cristianos, porque Él murió por nosotros y nos dio la victoria. Si Jesucristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra alabanza a Dios. Pero Cristo resucitó y hay pruebas indubitables. Se le apareció no solo a las mujeres que fueron a ungirlo con aceite, sino se le apareció a todos sus discípulos. Y más tarde, cuando se cumplieron los 50 días después de la Pascua, se fue al Monte de los Olivos y ahí habían más de 200 personas que lo vieron, que hablaron con él y que le vieron subir al cielo. Y Jesús le dijo a Pedro y a todos los discípulos: así como me veis que me voy, así un día volveré a vosotros. Eso sucedió el domingo en la madrugada. Esa es la historia de mi Señor. El domingo de resurrección, Jesucristo ha resucitado en mi corazón. No necesito hacer nada más que adorarle y obedecerle. Es lo suficiente. Es lo único que nos pide el Señor. Obediencia a su palabra. Ejemplo nos dio Él. Y los apóstoles también dejaron ejemplo de cómo debemos adorarle y cómo debemos de glorificar su nombre. Amén. Por eso yo no entiendo a la gente del mundo, a todos los humanos del mundo. Yo, humano, pobre, ignorante, como ustedes me quieran llamar, no lo entiendo. Yo me he hecho la pregunta: ¿es acaso que el Evangelio causa daños a las familias o a las personas? ¿El Evangelio causa daños, hermanos? ¿Será que el Evangelio induce a vicios dañinos a la humanidad? No. ¿Será que el Evangelio es la que pervierte a la juventud? ¿Es el Evangelio el que los pervierte? No. ¿Por qué entonces tanto enojo contra la predicación del Evangelio de Cristo Jesús? ¿Por qué tanto enojo? Si aquí tenemos a Barrabás y a Jesús. La gente se enoja. ¿Por qué? Porque quieren que le suelten a Barrabás. La gente está pidiendo trago, está pidiendo fornicación, adulterio, lascivia. Eso es lo que está pidiendo la gente. Todo lo que Dios ha condenado es lo que pide la gente. No piden a Jesús. Los cristianos debemos de pedir a Jesús. Él es nuestro Salvador. Él debe vivir contigo y tú con Él. Jesús está aquí y está a tu lado. Y siempre, a donde quiera que tú vayas, Jesús va contigo. Él nunca nos deja. Los que dejamos a Jesús a un lado somos nosotros, porque esta carne nos induce al pecado. Por eso me gusta mucho esa pintura que hicieron, ¿verdad? Donde primero que van caminando sobre la arena y se ven 4 pisadas y de repente ya solamente se ven 2. Y mucha gente que ve esa pintura dicen: es que Jesús lo abandonó. Es que cuando tú no puedes caminar, Jesús te agarra entre sus brazos y te carga. Por eso ya tus pisadas no se ven en la arena, porque Él te lleva en sus brazos. Porque Jesucristo, Dios es amor. Jesucristo es amor.
Él te ama, Él te ama, Él te ama. Ahora nosotros, ¿cómo respondemos al amor de Jesús? De ese sacrificio que hizo por nosotros, ese grande sacrificio que hizo por nosotros. Reflexiona un momento, pongámonos sobre nuestros pies. Te invito